vamos a seguir hablando de los reyes. Decíamos que a pesar de que hasta nuestros días ha llegado totalmente distorsionado el tema de los reyes, porque ya nos vendieron un cuento bastante la típica de nuestros tiempos, de que todo tiene que ser medio sintetizado como para el film de una película o algo así. A los reyes no podían estar anónimos, le tuvieron que poner nombre, hasta llegaron a decir quiénes eran, quién era el que traía tal y tal regalo, y hasta la tez, la apariencia. Había uno que decían, bueno, este tenía una barba así, y fue todo inventado, nada más. Fue todo inventado. Un tal Ángelo en el siglo XIX, en el 1800 sería un historiador que, para que su obra quede lo más completa posible y lo más clara posible y lo más atractiva, llamativa posible, se ocupó de darle nombre a los Reyes Magos. Ya anteriormente a él le habían puesto otros tipos por ahí, otros historiadores, otros obispos también le habían puesto unos nombres ahí medio raros para que no estén anónimos. Los reyes eran este y este, y poder referirse con nombre a estos personajes tan llamativos de Mateo capítulo 2. Ni bien empieza el capítulo 2 en donde se nos cuenta la historia, ¿no? Vamos a leerla un poquito a la historia. Dice que después que Jesús nació en Betlehem, tengo yo acá, depende de la traducción que usted lea, voy a leer una traducción más conocida. Dice después, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, dice la Reina Valera, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y habiendo convocado a todos los principales, sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, incienso, mirra y oro. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahí está la historia desde Mateo 2, 1 al 12, el libro del evangelista Mateo. Y hay unas cuantas cositas acá que llaman la atención y que dan ganas de ver, a ver qué está pasando ahí. Primeramente, tenemos que saber que en la antigüedad, para las personas de la antigüedad, era como imprescindible que tenía que haber un anuncio en el cielo, en el firmamento, cuando iban a ser un personaje importante, un líder, alguien que se iba a destacar, alguien que iba a marcar en la historia su nacimiento. Tenía que estar anunciado en los cielos, en la alineación de alguna constelación, algún planeta que se alinee con otro. Para ellos en ese tiempo esto era normal, eso era como que tenía que ser así para ellos. Ellos en ese tiempo eran muy dados a estudiar los cielos. Ya habíamos charlado de que distintas culturas en distintos lugares del mundo eran muy dados a estudiar las constelaciones.
ya que ahí podían comprender muchas cosas, y al día de hoy todavía se pueden comprender muchas cosas observando las constelaciones. No es solamente un montón de luces que Dios creó ahí, sino que tienen muchísimo significado. Y ojo, no estamos hablando para nada de lo que es la astrología, que la típica del diablo es nunca puede inventar nada, entonces agarra las cosas de Dios y las tuerce y le da otra cara y trata de utilizarlas él. Y así hizo con esto del firmamento. Si nos damos cuenta acá, qué interesante que Dios esté usando algo que ellos observaban, porque Dios utilizaba el firmamento y las constelaciones para anunciar cosas. Se dice, cuenta Flavio Josefo, un historiador de los tiempos de Cristo. Él nace un par de años nada más después de que muere Cristo. Fue un judío que vivió más tiempo con los romanos que con los judíos. Él escribió la historia de Israel antes y después de que los romanos los arrasaran en el 70 después de Cristo, poco tiempo de la muerte de Cristo. Y contaba que una estrella permaneció encendida de forma muy intensa sobre Jerusalén durante algo de un año, poco más de un año. Y dice que los judíos se asombraban y decían, esa es la señal de que Dios está amparándonos. Y con esa señal, sin embargo, Dios estaba queriendo dar a entender otra cosa. Y así unas cuantas otras señales parecidas que tuvieron ellos, en donde se puede ver que Dios utilizaba estrellas, utilizaba cosas del cielo para dar anuncios. Y de ahí que tanto se interesaban en estudiar el cielo. Estos sabios también habían aprendido sobre el Dios verdadero y lo esperaban observando las constelaciones, y desde allí Dios les respondió. Cosa asombrosa, ¿no? Cuando ellos llegan, si nosotros notamos acá que dice que ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Al oír esto, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, dice. Ellos desde allá, desde el oriente, ellos estaban con la idea de que esto era de dominio público, que todos ya tenían que estar en Jerusalén enterados de que nacía el rey. Entonces ellos llegan preguntando así como si nada, ¿dónde está el rey? Queremos adorar al rey. Acá dice, Mateo 2.2 dice, al rey de los judíos que ha nacido. Sin embargo, una traducción más exacta de ese pasaje dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Y ahí ya vemos una diferencia. Él ha nacido ya desde bebé, él era un rey, ha nacido rey, dice. Por eso ellos le ofrecían oro, incienso y mirra a ese bebé, a pesar de que él quizás ahí no les parecía a ellos consciente de nada, ¿no? Dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Y por qué se turbó Herodes? Bueno, es obvio por qué se turbó Herodes, pero ¿por qué se turbó toda Jerusalén con él? Porque toda Jerusalén conocía a Herodes. Y Herodes era un tipo tan, pero tan mañoso, que él iba a hacer lo que le quede al alcance por salirse con las suyas. Él hasta mató a una mujer de él, que mató a 2 hijos de él por sospechar de que podían querer sacarle el trono. Así de sanguinario era este Herodes, y le buscaba la forma siempre para salirse con las suyas. No importa si todo Jerusalén iba a tener que pagar junto las consecuencias, a él no le importaba más que permanecer en el trono y salirse con sus mañas. Había un historiador que escribía que los cerdos de Herodes estaban más seguros que los hijos de Herodes. Fíjense si no lo conocían y si no sabían de lo peligroso que era Herodes. Se dice que a la edad de 70 años, cuando Herodes ve que va a morir, que le quedaba poco tiempo de vida, este tipo tenía un genio tan perverso que se retiró a la ciudad de Jericó, que era la ciudad que más le gustaba, y ordenó que bajo cualquier acusación, por más falsa que sea, dejen detenidos a todos los principales de Jerusalén. A todos los que ocupaban un cargo importante ahí en Jerusalén tenían que quedar detenidos. Y en el momento en que él muera, él decía, nadie va a derramar una gota de lágrima por mí, porque
es bastante obvio, decía él. Entonces, en el momento en que yo muera, que maten a todos los principales de toda Jerusalén, muchísimas personas, todos los del Sanedrín, todos los que ocupaban un cargo en la política, en lo que fuese. Hasta podemos imaginarnos si había algo parecido a nuestra municipalidad acá, también el jefe y los principales de la municipalidad vengan. Si había algo como la comisaría, también el comisario, todos los oficiales, los policías vengan, todos bajo falsas acusaciones, y él muere y ordena que una vez que ocurra eso, los maten a todos, para que toda Jerusalén llore el día de su muerte. Tenía un genio tan perverso el Herodes que no es raro entonces leer acá que se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. Ya estaban sabiendo lo que iba a hacer este loco, y hace esto de mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Y me imagino cómo habrá sufrido, uno puede imaginarse, ¿no?, cómo habrá sufrido toda Jerusalén por esta decisión que toma el tipo tan peligroso. Y en la antigüedad, volviendo un poquito ahora más a los reyes, en la antigüedad, en un principio, ahí en Oriente, se contaba la historia de lo que ocurrió también, y ellos contaban que eran 12 los reyes magos, o los magos, porque reyes después, vamos a ver por qué se les llama reyes. Si vamos al libro de Salmos, el Salmo 72, del 10 al 11, a ver, ya lo encontramos. Salmo 72, del 10 al 11, dice: que los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo, que los reyes de Sabá y de Seba le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y todas las naciones le sirvan, porque él librará al necesitado que suplica y al pobre que no tiene quien le ayude. Estaba el concepto de que todos los reyes se iban a inclinar ante Jesús cuando Jesús naciera. Entonces aparece un tal San Cesareo de Arles en el siglo V. Hizo un sermón en donde, le mandó que eran reyes que habían llegado, total, medio como que quien conocía bien sobre el tema en ese tiempo. Y la gente se lo tomó así, quedó en la idea de que eran reyes desde ese momento, desde el siglo V. Por ese motivo entonces se los llama reyes, los reyes magos. Los cristianos de los primeros tiempos, algunos decían que eran 2, otros decían que eran 5. La cuestión que nunca se supo exactamente cuántos eran, y se dedujo entonces por los regalos que le traen a Jesús. Y hay algo muy interesante en los regalos, porque le traen oro, incienso y mirra. El oro es el metal más precioso que hay, se lo tenía en ese tiempo como el rey de los metales, por lo tanto era digno de ser regalo para un rey. Entonces le ofrecen oro, tiene unos cuantos atributos, unas cuantas cualidades muy interesantes, el oro por encima de todos los metales, y era el regalo que se le hacía a los reyes. Sin embargo, tampoco es algo que aparezca de pronto acá en el Evangelio de Mateo. Si nosotros vamos a Isaías 66, Isaías tiene muchos capítulos, Isaías llega hasta el capítulo 60, versículo 6, dice, llega hasta el capítulo 66. 66 dice: te cubrirán caravanas de camellos, dromedarios, ¿qué son camellos?, de Madián y de Efa. Todos vienen de Sabá trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas a Jehová. Ya se había anunciado desde ese momento hasta el tipo de regalos que les llevarían. Acá nombra el oro y el incienso. Ya mencionamos lo que era el oro, y el incienso era el regalo que se le podía hacer a un sacerdote, porque el incienso tenía un olor muy dulce, muy agradable, que preparaba el ambiente ahí para que el sacerdote los lleve al encuentro con Dios, como quien diría.
Y acá un regalo que no menciona Isaías es la mirra. La mirra era utilizada para embalsamar los cuerpos. Ahí ya estaba anunciado clarito. Él iba a ser un rey, iba a ser, como la palabra dice, el sacerdote según el orden de Melquisedec, dice, el único sacerdote, e iba a ser muerto. Así que en los regalos le anunciaban cosas ya muy...